Estás escuchando el episodio número 39 de Chismes de Historia y Ciencia. Este es el podcast en el que mi papá, que es una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Si llegaste hasta aquí porque eres una persona a la que le gusta mucho aprender cosas nuevas, claro, eso sin aburrirte, o tal vez lo que buscas es terminar de comprender algún tema que anteriormente no te ha quedado claro, pues déjame decirte que estás en el podcast indicado. Hola, soy Fernando Navarro. El día de hoy conversaremos sobre un tema donde la historia se divide. Cuando hay luchas, cuando hay guerra, cuando hay cambio de civilización, cuando hay un hecho, inclusive catástrofes naturales, muchas veces la historia comienza de nuevo o comienza de una manera diferente. En este caso vamos a hablar no de una batalla, sino de la caída de una ciudad, la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla marcó a la humanidad en un antes y un después, y dejó a un imperio en el recuerdo y a otro imperio sobresaliendo y sometiendo a otros. El día de hoy, este es nuestro tema, para lo cual se encuentra con nosotros la arquitecta, o mejor dicho, la ingeniera de este, y quien ha tenido la iniciativa de este proyecto, que nos satisface mucho, mi hija querida Rubí Navarro. Así es, bueno, nunca me habían dicho arquitecta ni ingeniera. Perdón, ¿no? Ingeniero como sea, pues es casi un título nobiliario, pero ya. No, pues soy licenciada, pero está bien variarle un poquito de vez en cuando, como tú que eres ingeniero partero. Ingeniero cirujano y partero. Así es. Entonces, bueno, como ya nos dijo mi papá, hoy el tema es la caída de Constantinopla, un hecho histórico pues bastante peliculesco, diría yo, porque pues al parecer pasaron cosas que ni en las películas hemos visto. O sea, si han visto películas de guerra, esto lo supera. Entonces va a ser un episodio muy interesante, pero antes quiero mandar saludos y felicitar. Fabiola Rivera nos escribió aquí en YouTube que su hija cumple años, ya cumplió años el 1 de abril, que fue... Felicidades, hijo de Fabi. Hija de Fabi, cumple 17 años, y ella siempre nos ven juntas, ella y también Edna, ella también con su hija nos ven juntas. Sí. Y pues se me hace muy padre, o sea, sí, qué chido que... nos hacen el día simpático. Bueno, pero ella siempre... una acompañada de su hija, la otra acompañada de su hija, y siempre nos hacen unos comentarios muy, digamos, muy estimulantes, muy... Sí, aparte se me hace chido, o sea, pensar que nuestro programa les da un momento juntas, ¿no? Exacto. Eso está muy padre. Entonces, felicidades, hija de Fabiola Rivera, perdón, le pregunté el nombre a tu mamá por ahí en YouTube, pero yo creo que no alcanzó a ver mi comentario antes de que grabáramos esto, entonces no supe tu nombre, pero muchas felicidades. Muchas gracias, felicidades. Gracias por vernos. Muchos años más. Feliz. Así es. Muy feliz. Y también pedirles, o más bien invitarlos, que se unan al grupo de Facebook. Ya lo tenemos. La diferencia entre el grupo y la página es que en el grupo pueden ustedes publicar. O sea, si tienen un meme ahí de historia, de ciencia, lo pueden ustedes publicar y ahí se genera como otra comunidad más grande, ¿no? Y también recomendar libros, series, películas que tengan que ver con lo que hemos hablado en el podcast. O incluso que digan, miren, este tema está interesante, podría ser un buen tema para otro episodio. Pues también ahí, o sea, el caso es generar pues conversación, interacción entre todos y también divertirnos, porque pues a quién no le gustan los memes. No, y también saber qué es lo que ustedes quieren escuchar o qué quieren, digamos,
¿qué les podemos compartir? Porque iba a decir, ¿qué les podemos enseñar? No, a nadie le podemos enseñar nada, a nadie. Todo el mundo sabe, todo el mundo, la persona más humilde, tiene algo siempre que enseñarnos. Y no recuerdo quién lo dijo, no estoy muy seguro que haya sido Sócrates, pero el aprendizaje es que cada día somos menos ignorantes en algo, no somos más sabios en algo, somos menos ignorantes en algo, ¿no? Y así lo asumimos nosotros, ¿no? Que siempre algo nos dan de dar a aprender. Sí, no, y aparte de eso, o sea, también el propósito, pues es convivir, o sea, porque es chido cuando juntas personas que tienen mismos intereses que tú, entonces se generan unas interacciones ahí padres de que, mira, o sea, entienden mi humor ahí, o se comparten cosas que a mí me interesan también ahí, entonces está padre pues que se vayan uniendo cada vez más personas, sí, porque con intereses en común, o sea, si les gusta este podcast, ya tienen un interés en común y pueden ahí compartir más cosas que nos puede gustar, porque me incluyo también ahí, ya empezaron a compartir cosillas, ya me hicieron reír, ya me mandaron información chida, entonces, pues únanse. Información. Sí, únanse, ahí les voy a dejar el link en la descripción del video. Únanse. No y si están, que votar ni nada. Sí, y si están en Instagram, nada más en nuestro perfil, en las historias destacadas, que son las bolitas que salen ahí en el perfil, dice grupo Facebook, ahí se meten y en la historia nomás le dan para arriba y ya es el link directo para meterse al grupo. Facebook. Yes. Y bueno, ahora sí, podemos comenzar con el tema de hoy. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Jaime. Muy bien. El imperio, la ciudad de Constantinopla, fue una ciudad, bueno, aún existe, que fue fundada por, su nombre lo dice, por el emperador Constantino. Si recuerdan, el emperador Constantino fue el que convirtió la religión cristiana en la religión oficial del Imperio Romano. Imperio Romano. Y se dice que cuando él iba a una batalla contra, no era contra los cristianos, sino era una batalla con otro de sus parientes, un hermano, y dice la historia, la tradición, aunque unos dicen que en realidad eso sucedió, pero no vamos a cuestionar. Que apareció un letrero en el cielo que decía "In hoc signus vencis", por esta señal vencerás, y que era una cruz. Entonces como ganó otra vez esa señal, él supo que estaba predestinado a seguir esa cruz para siempre, y se hizo cristiano e implementó el cristianismo como la religión de Estado. Era la religión, todos tenían que seguir a la religión cristiana en ese momento. Ya después, órale, lo que te cambia la vida, lo que una persona decide, piensa o ve, ajá. Pero igual otros historiadores dicen que en realidad él vio, en ese momento el Imperio Romano se estaba disgregando, se estaba desapareciendo, se estaba derrumbando. Estaba en decadencia, en franca decadencia. E inclusive, en el año 476 de nuestra era, prácticamente el Imperio Romano de Occidente desapareció. Quedó solamente la ciudad de Roma, la ciudad de Roma donde estaba el Papa y donde se pretendían seguir los destinos de todos los cristianos. Pero en ese año 476 ya todo mundo ya no estaba sometido al Papa ni a quien lo dirigía, sino que ya, a los césares o a los reyes o a las gentes que gobernaban Roma. En ese momento todavía era una religión politeísta o digamos, idólatra. Pero ya empezaron a llegar vándalos, visigodos, godos, ostrogodos y todos los gordos que se imaginan por ahí. Órale, puro godo.
bueno, vikingos no, en ese momento todavía no llegaban los vikingos. Ah, ok. Pero fueron una serie ya celtas, saqueos. galos, germanos, Ujú. de pueblos que empezaron a invadir que fueron los que realmente convirtieron a Europa en lo que es. Pero pues ya Roma dejó de ser una potencia. Para ese instante, Constantino vio como como una conveniencia que el crear una agrupación o una sociedad que siguiera un lineamiento y que se organizara bajo esos lineamientos y que se sometiera bajo los estatutos de esos lineamientos, Ujú. pues iba a poder gobernarla. Entonces, para él lo adecuado era seguir la religión cristiana, que ya tenía toda una jerarquía, que ya tenía todos unos lineamientos, reglas. que organizaban a toda una sociedad de una manera profunda, y digo de una manera profunda porque estaban dispuestos a morir por ello. Sí. Pues, que mejor, ¿no? Que utilizas la misma estructura para dirigir a toda tu ciudadanía o lo que queda de ella. Ujú. El rey Constantino, el emperador Constantino, su madre se llamaba Santa Elena, era la mujer más suertuda del mundo, la mujer más suertuda del mundo. Ella viajando a los lugares santos se halló los clavos de la cruz de Jesucristo. Se halló pedazos de los maderos de donde crucificaron a Jesucristo. Puta. Se halló la tumba donde estaba Jesucristo. No. Bueno, es más, tenía esta capacidad, ya ven los radiestesistas o que le dicen varólogos, que con una varita dicen, ¡ay, sí, sí. aquí hay agua! Ajá. Se halla el río Jordán, y sin varita ni nada. No, guau, Cosa chingona, doña Elena. Admirable. No, sorprendente. Va caminando y ay, ¿Qué pasó? ¿Se torció su majestad? No, algo hay enterrado aquí. Y era una piedra. Esta piedra se lo aventaron a uno de los romanos que iba a llevar a Jesucristo a crucificar. Dale, güey. ay, Dios mío. Directo, o sea, tiene una suerte cañón. Guau, Rey Constantino fue siguiendo los preceptos que, miren, dicho sea de paso, no crean que llegó Constantino y dijo, así, la religión de Estado va a ser la cristiana y la vamos a seguir ciegamente. No. Hay un libro muy interesante que me regaló un querido amigo, que se llama Carlos Vázquez, que se llama Dios contra los dioses, donde habla de todo ese proceso, cómo en algún momento muere Constantino y luego querían ya regresar al politeísmo decían, oye, pues no estamos bien a gusto con varios dioses, no, pues ¿qué tiene? Hasta los dioses egipcios aquí vienen a pistear con los dioses griegos, pues ¿cuál es el pedo? No, este dios es muy celoso y nomás a él. Y llegaba otro y luchaba con él y decía, Dios todopoderoso, el único. No. El caso es que de alguna manera se logró mantener. El emperador Constantino, una ciudad que se llamaba Bizancio, que era griega, ahí decide establecer la capital del Imperio Romano de Oriente. O sea, ya era tal la extensión y era tan complicado, por llamarlo de una manera, someter a unos otros, haciéndolo a él mismo, como lo hacía Julio César, que Julio César era lo que criticaba, decía, los senadores que saben, no van a las batallas. Pero bueno. Esa es otra historia. Decide que ahí se iba a crear su capital. Ok. Y que se iba a llamar, todavía no sabía cómo llamarla, pero hombre, que ahí su misma gente dijo, pues se llama Constantinopla, su majestad, en su honor. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a andar haciendo yo esa payasada? No. ¿Cómo? Que quiere ponerle Constantinopla, o sea, no manches. Por favor. Por favor, ni que fuera yo tan corriente, o sea, yo tan así. necesitado de que me adulen. Que me adulen, hombre. Tan bonito nombre de Constantinopla. Digo, bueno. Está bien, si quieren, lo que ustedes quieran, ¿eh? Si yo no me voy a poner porque pues yo sé que luego estoy hay aquí. sentimientos, ¿no? Estoy aquí para servir al pueblo. Estoy para servirlos, pues yo. Si quieren, sí. Quieran, pero perdón, señor. En el 476 quedaba solamente el Imperio Romano de Oriente, que era Constantinopla como capital y que tenía sometidos a los griegos y tenía sometidos a gran parte de los eslavos, húngaros,
rumanos, gran parte de lo que fue la Unión Soviética, Ucrania, Ujú. Gran parte de lo que fue, bueno, de lo que es ahorita, lo que fue la madre patria rusa, ¿no? Kazajistán, hasta que llegaron los mongoles y le hicieron un imperio, Ujú. o un reino musulmán, así como esta península de Anatolia, gran parte, no toda. Ok. Era muy extenso. La ciudad de Constantinopla duró 1000 años sin ser sometida. Bastantito. Pero, pues vamos, no crean que era cualquier ciudad, o sea, era extensa, estaba la mayoría de la cultura, había competido muchísimo con Alejandría. Alejandría era una ciudad de cultura, de aprendizaje, de arte, de sabiduría, y Constantinopla no se quedaba atrás. De hecho, Constantinopla había, aparte de mucho arte, se dieron la Catedral de Santa Sofía. Ujú. Era la iglesia más grande, el templo más grande de la cristiandad, enorme. Inclusive, actualmente Constantinopla se llama Estambul, es lo primero Ujú. que ves. Sí, todo sí. lejos. Es más, yo creo que piensas en Estambul y es lo que se tiene a la mente, ¿no? La catedral de La Catedral de Santa Sofía. que actualmente es un museo. Sí, y se me hace curioso que empezó siendo pues de la cristiandad, o sea, porque después fue una mezquita, ¿no? Y tú ahorita Sí. la piensas más como una mezquita, aunque es un Sí. museo, pero pues era Sí, lo una pienso mezquita. como una mezquita, exactamente. Ujú. Lo que hicieron unos minaretes, fue lo único que decoraron, unos minaretes, sí. que es donde, pero estaba con su cúpula enorme, era enorme Ujú. y hermosa. Y Constantinopla pues tenía todas las características de una ciudad llena de arte, llena de cultura, llena de sorpresas para sus visitantes, de tal manera que ahí se generaba un comercio, se generaba muchísimo comercio, y estaba en un punto, estaba en el estrecho de los Dardanelos, donde está en un punto, actualmente aún, donde si cruzas un puente, si cruzas el Bósforo, estás en Asia. Si regresas a Estambul, ya estás en Europa. O sea, Ujú. ese punto geográfico era realmente, digamos, estratégicamente formidable, porque ahí te tenían que pasar. Sí, Si exacto. vendían seda, se vendían oro, se vendían plata, piedra, rubíes, lo que quieras, por ahí tenían que pasar. Era un punto envidiable. Claro, sí, Sin sí, embargo, fueron pasando una serie de sucesos que, por ejemplo, en el año 1054, perdón, ya había tal división entre los cristianos de Oriente con los de Occidente, que de repente el Papa dice que están muy retiradones, porque pues, que vengan acá pues, a darnos su dinero, digo. a someterse, ¿verdad? Decir, el Papa, su santidad. Y el patriarca de ahí de Constantinopla dice, no, ¿sabes qué? No, pues ¿por qué tenemos que ir allá? Si aquí está la ciudad santa, porque la santificó el emperador Constantino al haberla convertido en una parte, en la capital del Imperio Romano de Oriente, y al haber hecho la religión cristiana como la religión de Estado, esta ciudad, eso es tanto o más santa que Roma. Oh, hell no. A ver, vamos platicando de eso. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? A ver, vuélveme a repetir. ¿Crees que no te escuché? ¿Ya te escuchaste? Y en 1054 sucede, bueno, algo que ya estaba por ahí en el aire, pero chocó, digamos. Y es que para los ortodoxos Jesucristo era la figura espiritual absolutamente. Ujú. Pero se tenía tiempo discutiendo, inclusive había algunas herejías, llamémoslo, o sea, lo que no piensa el Papa y sus incondicionales, pues es una herejía, es algo que merece la muerte, inclusive, ¿no? Estaba el arrianismo, que era un tipo de, voy a llamarlo herejía, aunque
repito, era herejía, pero para ellos, para el ajá. que gobernaba, Sí, para sí. el que tenía el poder dentro de la iglesia. O sea, ¿no? por pensar diferente que ellos, pues. Entonces, para los ortodoxos, Jesucristo era un ser espiritual 100%. Para los romanos no, era carne y espíritu. Se había hecho carne para lograr pues estar como a nuestra altura, ¿no? por ¿O llamarlo qué? de una manera, estar a nuestra altura y llevar una serie de preceptos y de creencias, no creencias, ¿cómo se llama? Una serie de preceptos y Pues que enseñanzas enseñanzas para lograr ser una mejor persona, ser más puro y llegar al cielo. Ujú. Cosa que no aceptaban los ortodoxos, no, espiritual totalmente. Y el caso es que ese choque, pretexto, porque en realidad no era tan severo, pero como les digo, las líneas se fueron confluyendo hasta que hubo un lugar en donde chocaron y de ese punto se tomaron. Ujú. ¿Sabes qué? No, si sigues diciendo eso, te voy a excomulgar. Ah, no, pues si tú sigues afirmando eso, te voy a excomulgar. Y se excomulgan. Año 1054, se excomulgan. Te excomulgo. Te vas al infierno sin paradas, mi rey. Y el otro, pues te vas con el mismísimo Satanás y ahí me lo saludas, güey. Se excomulgaron. Ah, qué cura. Se excomulgaron y ya, pues ellos fueron tranquilos a dormir. Pues era mi deber, yo no quería excomulgarlo y que se fue al infierno, pero Lo bueno es que yo tengo la razón. bueno, que yo Y él sé no. cómo está el asunto, pero ¿qué hago? Y el otro también, ching, ¿cómo fui a Ay, excomulgar? cómo hay gente terca, de veras. No, quieres excomulgar al Papa, pero no, señor patriarca, pero usted habla con razón, sí, yo sé, pero mira, quién sabe qué, imagínate cuando esté sufriendo en el infierno. Por favor que no me guarde rencor. E inclusive en el año 1056, los papas, el patriarca y el papa dicen, oye, vamos bajándole de tono a esto. ¿Para qué tanto pedo? Vamos juntándonos pero la idea era, tanto uno como otro, decir, y aquí Constantinopla que sea el mero centro del cristianismo. Y el papa decir, pues acá Roma está más cómodo, está más bonito y la gente es más guapa, cabrón. ¿A qué le buscamos chichis a las culebras? Y el pueblo fue el que no quiso. La gente de Constantinopla dijo, nada. Nosotros tenemos la razón y así le seguimos. Pues le seguimos y siguió el ambiente. Pues péguenle. Eso hizo que ya los romanos, de por sí ya existían siglos de sentir como que, los romanos de Oriente, ¿verdad? Aquellos compas. Fuchis, caca. Aquellos naquillos, ¿verdad? Pero bueno, disculpen, es una palabra por decir aquellos inferiores, porque Constantinopla era una super ciudad, era una ciudad llena de cultura, llena de arte sorprendente, un diseño formidable. Inclusive había muchísimos sabios ahí, de ahí que hay una frase para decir que una plática no termina, dice, no, estamos con estas conversaciones, estas pláticas bizantinas, o sea, no se terminan. No se terminan. O sea, conversaciones de altísimo nivel. de altura. Y que difícilmente podían uno y otro convencerse. De ahí que hay una leyenda de que cuando tomaron Constantinopla, estaban varios sabios en plena discusión y que entran los invasores y les dicen, no hagan tanto ruido que estamos ahorita aquí llegando. Traemos una legata. Tenemos una legata inacabable. Buena. Ya se nos acabaron hasta los... Híjole. ¿Quién se acabó las Maruchan? Ay, güey. Unas papas. O sea, traían una discusión a todo el amplio nivel. Entonces, a eso porque cuando no vas a llegar a una conclusión a pesar de tantos argumentos, Ajá. ¿sabes qué? Es un argumento bizantino. No vas a llegar a nada. Ok. Y aunque dures lo que dures. Porque precisamente estaba llena de sabios. Ujú. Pero en 1204, si recuerdan, en el año 995, ya habían empezado las cruzadas. Entonces, la tercera cruzada se dio en el año 1204 y pasaron por Constantinopla.
Pero como ya ellos los veían como los herejes, los que se habían distanciado de Roma, ya no los veían como sus hermanos cristianos. Sí, sí, Y aparte los cristianos de Occidente, de Roma, los que comandaba Roma, sentían que ellos, oye, pues nosotros estamos yendo a defender el Santo Sepulcro, yendo a matar sarracenos, y estos güeyes acá vienen a tomar, cabrón, nomás discutiendo. Viviendo la vida. La vida loca, cabrón. ¿Qué rollo? Piden pasar por Constantinopla, se les permite y la saquean. Qué malditos, Saquean la ciudad, hay matanzas, hay violaciones, terrible. Pero esto no solamente generó un descontento generalizado y un rencor, sino que mucha población se fue de ahí. Ah, ok. Mucha población se fue de ahí porque, no, pero, sin embargo, fue la única ocasión en que se pudo entrar a Constantinopla y dañarla. Porque en 1000 años fueron 22 veces, o sea, en promedio, cada 50 años intentaron invadirla. 22 ocasiones, de las cuales 6 veces intentaron los musulmanes o los otomanos penetrarla, llegar, pero nunca pudieron. Pero ahorita les platico el secreto. El secreto eran las murallas de Constantinopla. Las murallas de Constantinopla consistían en lo siguiente. Era un foso de 18 por 6 metros. Okay. Luego había un muro, le decían antemuro, o muro exterior de 2 metros. Luego había como una especie de calzada de 12 metros, en la cual, pues ahí tratabas de detener a los invasores a luchar. Y luego estaba otra muralla que medía 8 metros, luego otra calzada de 12 metros, y luego ya las murallas interiores que medían 12 metros, y que tenían sus propias torres. Las torres eran un castillo, literalmente. Había 90 de esas torres. ¿Cuándo en la vida? Kilómetros. O sea, ¿cuándo en la vida ibas a pasar eso? O sea, si pasabas uno, no pasabas el otro. Si pasabas también el otro ya de tiro llegabas muerto. Es lo que les digo, que se me hace más increíble que una película, porque, o sea, aún así viendo películas de guerras de esos tiempos, ves castillos y eso, y no te encuentras, no ves ahí ese tipo de que muralla y calzada y muralla y calzada y otra muralla y fosos y estrechos, y no manches, o sea, está formidable. Y 22 está cabrón. 22 kilómetros tenía la muralla. No manches. El caso es que era inexpugnable, pero para ese tiempo ya lo que era Constantinopla, lo que era el Imperio Romano de Oriente, estaba desgranándose, se estaba deshaciendo. Ya los eslavos prácticamente se mandaban solos, como ya dicen. Te manda solo. Ya te manda solo. Pues sí, ¿cómo ven? Los húngaros, prácticamente el estrecho de los Dardanelos les seguía perteneciendo, porque era una parte de una manera de defenderse. La entrada al Mar Negro con el Bósforo, en los estrechos de los Dardanelos les pertenecía, por ahí no pasaban. Luego, pues prácticamente todas las ciudades exteriores a Constantinopla, ya cada una se regía. La mayoría le rendía tributo a los otomanos, porque pues que quería ir a comerciar, pues se reportaba. Luego se reportaban con Roma, o se reportaban, ya había nuevas repúblicas, ciudades-estado como Venecia, como Génova. Sí. Que ya literalmente tenían sus propios poderes, sus propios, ya tenían su propia jerarquía de mando, y tenían unos, ¿cómo llamarlos? Un sistema de comercio sorprendente. Llevan a todas partes del mundo. Órale. Pero tenían que llegar ahí con los otomanos, ¿verdad? Y los otomanos, en 1449, el sultán era no me recuerdo ahorita el nombre.
bueno, ahorita me acuerdo, quiso conquistarla y no pudo hacerlo, y entró en depresión el compa, pues, ya. Pero su hijo, Mehmed II, él sí, en 1451, llega como nuevo sultán y él se pone como meta que iba a conquistar Constantinopla e iba a ser la capital del Imperio Otomano. Sí. Esto ya estaba profetizado. Estábamos comentando, Rubillo, que Mahoma, o Mahón, como dicen los versos satónicos, dicen Mahón. Ah, cierto. Mahoma decía, o el profeta decía que Constantinopla iba a ser conquistada, iba a ser sometida por los musulmanes, puesto que Alá los asistía y le iban a conquistar. Entonces esa profecía se convierte como una especie de mandato. Exacto. Se lo toman pues a pecho, o sea, literal. Si ya dijo el profeta, tiene que caer, y si yo soy el que la someto, pues que mejor, yo hice cumplir la profecía, ¿no? Exacto. ¿Cuánta iniciativa, caray? Exactamente. Y lo bueno de Mahoma, que nunca daba fechas ni nada, entonces pues estaba libre por ahí ¿cuándo? Pues no sé, unos 100 años. Aprendan, testigos de Jehová, no den fechas. No den fechas. Ustedes solitos se quedan como estúpidos. Mejor dejen abierta, no, miren, ahí va a pasar esto, pero no digan cuándo. Sí, como nada. El horóscopo, hoy te va a pasar algo sorprendente y ya, o sea, es muy general. Es generalizado. Una mujer logrará que tu vida sea diferente. ¿Y? ¿Sí pasa? Ándale. O sea, no, mira, ya me dio miedo. No voy a hablar ya de los horóscopos. En 1451 ya Mehmed II se puso que vamos a conquistarla. Y le ofrecen, en ese tiempo ya, como ya tenían que estar sometidos mucho a la jurisdicción de los musulmanes, ya Constantinopla no tenía el mismo poder que antes. Por aquí tenían que pasar todos. Está en un lugar ni mandado a hacer. En el estrecho de los Dardanelos, en la unión entre el Bósforo y el Mar Negro. De un lado tenía Asia, del otro lado tenía Europa. Está en un lugar privilegiado. Ahí todo el mundo le llegaba. Pero ya todo alrededor pues ya le pertenecía a los otomanos, o ya había otros países nuevos reinos que habían surgido y que querían su independencia, ya no querían depender de Roma ni de Bizancio, ni del Imperio Bizantino. Que el Imperio Bizantino, es justo aclarar que no se llamaban a sí mismo el Imperio Bizantino, era Constantinopla. Porque ahí donde se fundó Constantinopla, no donde se fundó, donde se hizo crecer Constantinopla, se llamaba Bizancio, pero fue hasta el siglo XVII y XVIII y XIX cuando ya los historiadores empezaron a decir el Imperio Bizantino. O sea, es relativamente reciente de que le llamaran el Imperio Bizantino. Órale. Antiguamente nunca se le llamó el Imperio Bizantino. Okay. Nunca, como dijo un gobernador que tuvimos. Pues Mehmed II empezó a verificar que tenía que crear una serie de, digamos, que tenía que planear, o sea, no tenía que ir nada más vamos a echarle ganas y échenle enjundia y sí, no manches. Tenía que ser algo planeado. Claro. Y empezó por posicionarse en el lugar de la batalla. ¿Cómo? Con el estrecho de los Dardanelos creó una pequeña ciudad. Y de ahí disparando cañones todos los días. Y luego ya nadie podía pasar por el estrecho de los Dardanelos si ellos no lo permitían. O sea, ya no le podía llegarles ayuda. Para esto se hablaba de que había 6,000 defensores, según algunos historiadores, pero se ha verificado que no podía ser. O sea, 6,000 es muy poquito. Si tan solo los otomanos eran 160,000 a 170,000. Ay, no manches. Ahora, si fueran 6,000 gentes, ¿ustedes creen que iban a poder defender 22 kilómetros de muralla? No, imposible. Otro historiador habla de que en realidad fueron casi 17,000 y se oye como un poquito más lógico. Aún así, es el 10% del enemigo, ¿no? Que trataba de conquistar. Y el emperador de Constantinopla en ese tiempo, que era Constantino XI,
Sí. XI, le pide ayuda a Roma. Y Roma le dice, pues sí, pues, pero pues te vas a tener que apegar a ciertos lineamientos. Aquí, pues vas a seguir los preceptos de Roma. Tengo algunos requerimientos. Requerimientos que quiero que revises. Entonces, pues ellos dijeron, oye, prácticamente quieren que nuestra esencia se desaparezca por tal de que nos ayuden. Entonces, pues si no nos vas a ayudar así de buena mejor me muero. Porque somos cristianos, o sea, somos hermanos cristianos. Sí. Por eso no me vas a ayudar, entonces, pues no me ayudes. Y empezaron muchos simpatizantes, por así decir, de Constantinopla a ayudarlos. Entre ellos, los más famosos, porque venían varios, venían venecianos, venían genoveses, venían lombardos, inclusive algunos romanos que simpatizaban con la causa de Constantinopla, e inclusive algunos renegados del Imperio Otomano, porque el Imperio Otomano tomaba esclavos y los convertía en sus soldados, o sea, eran sí o sí peleas conmigo. Órale. Y había muchos renegados que se fueron a Constantinopla a hacer la guerra, pero los más famosos eran los genoveses, porque traía un grupo, el que los lideraba era un tipo que se llamaba Giovanni Giustiniani Longo. Era un tipo, realmente era un líder verdadero, líder verdadero en el sentido de que mucha gente lo seguía hasta donde él dijera. Y se metía a los madrazos. Era el primero que estaba en la línea de los golpes, en la línea de los chingadazos. y era un líder nato. Y él se va como parte, como corsario, a apoyar a Constantinopla. Entonces se formó ya un ejército, pues más o menos. Había mucho veneciano. Los venecianos eran muy ingeniosos para hacer armas, como lo pudimos ver con sus barcos, ¿no? Las galeazas en la batalla de Lepanto. Sí. Entonces ellos llevaban como una especie de tanque, por llamarlo de una manera, pero era jalado por caballos, que disparaba flechas, piedras y así a destajo, cabrón. Órale. Esas eran venecianas. Había varias cosas que llevaban, como accesorios, armas de guerra con las que los romanos, o con la gente que estuvo con Roma, les ayudó a los de Constantinopla. Se estaba haciendo la batalla, y una de las cosas que se percató Mehmed II fue también, dijo, estos cuates están recibiendo ayuda de otros lados. Entonces lo que hace es crear un camino que rodea por la parte de atrás de Constantinopla, llega hasta el estrecho de los Dardanelos, y ya nadie más podía pasar. Tenían que prácticamente pedirle permiso si querían llegar, cosa que no se les iba a conceder. No, pues no. Pero en un par de ocasiones Constantinopla les puso una torteada a los musulmanes, a los otomanos, porque ellos conocían su lugar. Y los hicieron en varias ocasiones hundirles varias naves. Claro. Sí. Y ya una de las tácticas que siguió el rey Mehmed era cañonazos todos los días, porque tenía que tumbar la muralla. Pues esas murallas, cabrón, no le hacías, cabrón. No manches. Se llevan unos cañones hechos por húngaros, que medían 9 metros de largo, disparaban balas de media tonelada de peso, y podían disparar nomás 7, porque se calentaba tanto el cañón, que pues 7 disparos, pero no, hombre. O sea, 7 disparos en toda su vida útil. No, cada día. Ah, ok. Al día, ya, listo, se le acabó, porque si no iba a tronar, iba a reventar del calor que generaba. Claro. Y imagínense, contra las murallas, cañonazos. No, balotas de media tonelada, no manches. ¿Y qué hacían en Constantinopla? En la noche se volvían a reconstruir lo que habían tumbado de los muros. Y en la noche ahí están reconstruyendo. No quiere decir que terminaban todo, pero sí les hacían el trabajo, pues así, bien nomás, no lo acabamos de tumbar eso ayer. Pues sí, güey, pero pues ya está otra vez ahí. Mientras dejaste tú ahí cargando los cañones. Mientras estabas acariciando el cañón, ya lo que hicieron.
Entonces, ya era una guerra de desgaste, para lo cual, pues el Reich Mehmet no tenía preocupación, él tenía el grupo de soldados. Llega un momento, esto fue a los 20 y tantos de abril, el día 25, 26 de abril, en que lo que empezó a hacer Mehmet II es meter a la carne de cañón los esclavos, los voluntarios, Híjole. los seguidores de hasta la muerte con el sultán y fanáticos musulmanes, la carne de cañón, y vayan. Para eso ya los soldados de Constantinopla estaban prácticamente agotándose. Y no habían entrado en acción los genízaros. Los genízaros eran como un cuerpo de élite de los musulmanes, de los otomanos, que eran soldados tipo los Navy Seals gringos o los soldados de la SAS británicos, o los Spetsnaz rusos, o los de Sayed Merkal de Israel, o sea, grupos de élite de primerísima calidad, pero estos soldados eran soldados niños que tomaban de prisioneros o esclavos, que los llevaban desde los 8 o 10 años y los preparaban, entonces eran unos soldados, y había 12,000, o sea, casi el mismo número de genízaros, era casi el mismo número de defensores que había, o sea, entrando los genízaros se iba a acabar todo, literalmente. ¿Cómo sucedió? Están atacando, y en un momento de la batalla, el día 28 de abril, Giovanni Giustiniani es herido. Según las crónicas, no estaba gravemente herido, pero él estaba muy estresado, ya se asustó por la herida, pero tal vez estaba ya con los nervios destrozados por días de lucha. Sí, pues no manches, pobre. O sea, qué desgaste. Aparte, él llevaba toda la responsabilidad. Por así decirlo, era el símbolo de la resistencia del Imperio Bizantino, de Constantinopla. Se retira de la batalla y se desmoralizan. Y en ese tiempo, pues la comunicación no era como que, ¿qué pasó? Es que se siente un poco mal y luego regresa. Sale. No, era teléfono descompuesto, sí. ¿Qué pasó? No, pues lo mataron. Pues no sabemos, pero sí está muy mal herido. O sí, parece que sí. O sea, imagínense el rumor. Empezó a decaer el ánimo. Entonces el emperador Constantino XI se metió, agarró su espada y se metió a la batalla. Para levantarles la moral. Para tratar de levantarles la moral, pero se metió, o sea, no estaba viendo si acaba de ver qué pasaba, sino que se metió a dar fregadazos. Se dijo, ¡échenle ganas! ¡Échenle ganas, muchachos! Y bueno, cabe decir que el mismo Giovanni Giustiniani era una muralla, era un tanque, cabrón, era un tanque. Traía una armadura, le disparaban flechas, arrojaban lanzas, le daban espadazos, le aventaban piedras y el tipo parado. Pusieron una mole y traía una armadura inexpugnable. Entonces, cuando siente la sangre, dice, ya valió mal, o sea, también fue para él algo terrorífico. Acostumbrado a que no le pasaba nada, ya que le pasó. Imagínense, va un tanque, no sé, de los más modernos, a lo mejor un Merkal, y le avientan piedras, pues siente los piedrazos, pero sí, o sea, o un T-40 soviético igual, ¿no? ¿Qué pasó? Tiraron una piedra. Sí, ¿verdad? Sí se oyó, sí, así se oyó. Pero pues, igual no pasaba nada, ¿no? El emperador Constantino, echando espadazos y luchando a brazo partido entre toda su gente, entre todos sus muertos, entre todo el fango, el lodo, logran abrir una brecha. Para eso toda la gente la mayoría de los ciudadanos estaba concentrada en la Catedral de Santa Sofía, que es enorme, es formidable. Ahí estaban adentro y entran los genízaros y como no me he encontrado yo eso, pero sé que era como una especie de ley no escrita que si una ciudad se resistía más de 3 días, tenías derecho a saquearla durante 3 días.
O sea, ¿pero qué caso tiene entonces resistirse? No, que eso sucedía mucho. Inclusive Roma, en unas 4 ocasiones dijo, "Shh, ¿cuánto quieren? No, pues son los vándalos, los hunos, de Conatila. No, pues queremos tanto de oro. Y ya se iban. Ah, bueno, sí, también los vikingos pasaba hicieron Los eso. vikingos hacían eso también. Pero no para el imperio otomano, porque para Mehmed, él quería Constantinopla como su capital. Sí, no bastaba, o sea, no quería soborno. O sea, él lo que les ofreció de un inicio al emperador y pues a los jerarcas de ahí, era ríndanse y vamos a llevar la fiesta en paz, van a ser mis vasallos, esta ciudad va a ser nuestra, pero ustedes van a vivir. Pero no, o sea, había mucho orgullo de por medio, Claro. porque inclusive la ciudad ya era la 10ª u 11ª parte de lo que era, porque ya Constantinopla había perdido el poder por culpa de los musulmanes, entonces mucha gente ya se había ido de la ciudad. No, y aparte, pues sí era mucho pedirles porque también era cambio de religión y todo, ¿no? Así es. Que sí hubo en muchas ocasiones, en varias batallas, sí, va a ser de esta religión, sale, estamos tratados, o sea, no hay problema. Tú me dices a quién hay que adorar. Empiezan a penetrar los genízaros, empieza una orgía de sangre. Cuando ya llega Mehmed, porque ya todo estaba calmado, ya puede entrar, iba pisando sobre cadáveres, y uno de los cadáveres de los que se encontró ahí fue al emperador. El emperador Constantino XI. O sea, estaba entre el puño de cadáveres porque él estuvo peleando con él. O sea, él sabía que era lo último que podían hacer. Un historiador relata que en el momento de la batalla, cuando ya eran los últimos momentos, estaban hermanados los defensores. Era como, ¿sabes qué? Mi sangre y tu sangre es igual. No me importa si eres romano o si eres ortodoxo. Estamos luchando porque no penetren los musulmanes y porque yo te voy a proteger, tú me proteges a mí. Se hicieron hermanos de sangre. Había una fraternidad que realmente, dicen estos historiadores, se sentía en el ambiente. Ya no importaba por qué luchaban. Lo que importaba era que se estaban cuidando unos a otros y que no deberían permitir que entraran los invasores, y si entraban era porque ellos ya estaban muertos. Creo que nada te une como el que tu vida está en peligro, ¿no? Sí, es cierto eso. ¿Qué te puede unir más? Sentir el latir de tu compañero de batalla. De hecho, bueno, no tiene que ver con esos tiempos, pero uno de los éxitos del ejército de Israel es que jamás va a quedar un soldado en el campo de batalla. Inclusive a principios del 90, Israel estuvo a punto de entrar a Líbano porque querían el cuerpo de un soldado. Ajá, órale. Nomás denos el cuerpo de nuestro soldado y nos vamos. Y así fue. O sea, nadie queda en el campo de batalla o en manos de los enemigos. Wow. Eso te hace luchar. Tú sabes que tu compañero no te va a dejar ahí. Si te hieren, si te matan, lo que es moribundo, tu compañero te va a llevar, te va a regresar, no te va a dejar ahí podrir. Órale. Eso da un valor extra. Sí, claro. A la motivación, ¿verdad? Pues así es. 29 de abril de 1453, después de 2024 años, después de 2204 años, cae la última ciudad, la última fortaleza de Roma. Entonces sí, ya desapareció en su totalidad el imperio romano de Oriente, que era lo que quedaba. Cayó Constantinopla, que se convirtió en la capital de los otomanos, y se llama Estambul, que ahorita está en Turquía, que fue lo que quedó el imperio otomano. Pero la capital de Turquía no es Estambul, es Ankara. Ok. Ahí cayó la ciudad, y a partir de ese momento, 1453, empieza la era moderna de la humanidad. Se acabó la Edad Media y empieza la Edad Moderna.
Órale, o sea. La caída de Constantinopla marcó el hito histórico que dividió a la humanidad entre una era y otra. Y nació una nueva potencia que estuvo sometiendo a otros países por 500 años, que fueron los otomanos. Y que decidieron que Estambul, que era Constantinopla, sería su capital, porque ninguna otra ciudad merecía ser la capital del imperio más poderoso de la tierra en ese momento, si no era Constantinopla. Aparte era como un motín, ¿no? O sea, como era el premio mayor, pues, de... Era una motivación extra. Y aparte, era una predicción del profeta. Sí, pues, ¿qué más? O sea, qué mal pedo. O sea, qué mal todas las vidas que se perdieron. Claro. Más, simplemente cambió. Ahorita vas a Turquía, visitas Estambul, te maravillas. Y sobre todo estás pisando una ciudad invicta por 1000 años. No hay quien tenga ese récord. Eso sí. Y pisando el nacimiento de un poder para darle el nacimiento a otro. Nadie tiene ese récord. Exacto. Y le digo, o sea que no, que en la historia normalmente no te cuentan, pues, que también los otomanos tuvieron su tiempo de ser, pues, los que mandaban en el mundo, o sea, los que todo el mundo les tenía miedo. Era la potencia. Sí, los más temidos, los que a donde iban arrasaban, sometían a los pueblos a los que conquistaban, o sea, los que llegaban y los conquistaban y eso. Entonces, pues sí, o sea, les digo, yo personalmente yo no sabía eso, o sea, te hablan más de los romanos normalmente, pero pues no del Imperio Otomano, todo lo que logró, y al parecer, pues como que les pusieron su estate quieto ya en la batalla de Lepanto. Así es, porque la idea de ellos era seguir creciendo, pero esto tuvo otra consecuencia también, que también impactó a nivel mundial, un impacto que hasta la fecha sigue. De repente, los españoles ya eran una potencia, la mayor potencia de Europa occidental. Sí. Pero no quería estarse friccionando contra los otomanos, aunque tenía que hacerlo porque tenía que pasar por el mar Egeo, por el mar Mediterráneo. Por consecuencia, tenía que pasar cerca de los otomanos que le cobraban. Y llega un marino genovés. Llega un marino genovés y les vende la idea a los reyes católicos, a Isabel de Aragón y a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, les vende la idea. Oye, ¿por qué no nos vamos al lado contrario? Si el mundo es redondo, nos vamos para el otro lado y no tenemos que darle la vuelta a estos tipos. Oye, pues, me gusta cómo piensas, Fernando, ¿cómo escucháis esa idea? Pero pues a mí se me hace buena. Muy bien, ¿qué necesitáis? Y llega a América. O sea, él fue el que dio a conocer a América. No significa que fue el primero que llegó. Ah, no, sí. Eso es otro tema. Américo Vespucio o algo así. No, Américo Vespucio fue el que hizo el mapa. ¿El mapa? Ah, órale. Pero hay indicios de que llegaron vikingos, hay indicios de que llegaron celtas. Tan solo en la isla de Pascua se tenía la hipótesis de que habían llegado polinesios, y un noruego que se llamaba Thorvald Heyerdahl, con una nave igual de rudimentaria que usaban los polinesios. Estamos hablando de 4.000, 5.000 y hasta 6.000 años antes de Cristo. Desde Polinesia llegó hasta Sudamérica. Ahí demostró que efectivamente. Por eso la gente de la isla de Pascua tiene un origen más bien en el Pacífico y no en Sudamérica, no por el estrecho de Bering. Ok. Entonces, sí hubo gente que llegó antes, aunque ya se ha metido. Por aquí tengo un libro de Tomás Doreste que se llama El astronauta de Palenque, y que pues vinieron también, ¿cómo se llama? Monjes ingleses, llegaron
personas de África, o sea, de piel muy oscura, que bueno, dicho eso, hay una cabeza, pero con facciones totalmente negroides, y es de la cultura olmeca. Tienen la oportunidad, verifiquen eso. Ok. La ven y dicen, no manches, es que se le ven hasta los chinitos. Wow, ok. Pero esa es otra Hay tantas cosas que no sabemos todavía. Mundo. Sí. Pero bueno. Muchísimas gracias por escucharnos y espero haya sido lo suficientemente explícito, y también espero no haber cometido errores que pudieran mostrar que cambien las cosas. Uh-huh. Puede haber errores, a lo mejor de alguna fecha, a lo mejor de alguna persona o algo, pero básicamente la línea del tiempo en la que contamos esta historia se cumple fielmente y habla, como dice Rubí, de un poderoso imperio que no nomás era el romano, nomás los otomanos, que por ser musulmanes, como cultura occidental y de la religión cristiana, católica, tratamos de demeritarlos o no saber de ellos. Uh-huh. Pero, o más bien, o también no de no ensalzarlos, pues. Exacto, tampoco, ¿verdad? De no levantarlos el nivel que tuvieron. Sí, realmente. Así es. Pues bueno, es el final ya del episodio. Gracias por seguirnos escuchando. Y les recuerdo, métanse al grupo de Facebook si no lo han hecho. También las playeritas ahí siguen disponibles. Vamos a sacar unos modelos nuevos ya en las próximas semanas para que los chequen. Y también si se les ocurre algún otro personaje o algo que les gustaría que esté en una playera, pues déjenos ahí sus sugerencias para tomarlas en cuenta. Porque pues a veces sí nos han dado ideas, pero no es tan fácil a veces de plasmarlo en una playera. A lo mejor lo puedes hacer meme u otras cosas, pero no playera. Pero déjenos de todos modos sus ideas para también nosotros ir creciendo la colección y las opciones. Aumentando pues con sus ideas. Hay otras cosas que están fuera de nuestras manos, por ejemplo los derechos de autor. Sí, por eso no hay playeras de Einstein. No hay playeras de Einstein, porque nos costaría muy caro, ¿verdad? Sí, le tengo miedo a la Universidad de Israel. Porque sí les preguntamos, sí cabe mencionar que sí les preguntamos cuánto cuesta la licencia para poder usar la imagen de Einstein en playeras o en, pues, de uso comercial, pues. Y dicen, $2,500. $2,500. Mira, en realidad cobramos $4,000, pero ustedes nos cayeron bien. Sí, ahí no más que $2,500 y dijimos, órale, no, yo checo ahorita, nomás voy de pasada. Okay. Me faltan $10, deja ver si los ajusto. Sí, algunas veces hay cosas fuera de nuestras manos, en ese sentido, ¿no? O sea, porque no es imposible, pues pagas y listo, pero en este momento, pues no tenemos el recurso así como para decir, sale, cabrón, se los pagamos. Sí, ya sé. Bueno. Pero bueno. Y suscríbanse. Y compartan en sus redes sociales o por WhatsApp o les digo en Instagram si suben a sus historias que estoy escuchando este episodio, o en Facebook, si siguen la página y cuando les subimos el episodio ahí en Facebook, pues también lo pueden compartir ahí en su muro y pues ustedes nos ayudan a llegar a más gente de manera orgánica. Y es lo que nos ayuda a crecer. Y pues nada, ya muchas gracias y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Gracias. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.